Feliz sábado, hermanos. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Los voy a invitar, hermanos, que abran nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 2. Génesis 2:7, ¿verdad? Y un fuerte amén cuando ya lo tengamos. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie, hermanos, para tener la lectura bíblica. Dice la palabra de nuestro Dios: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Los voy a invitar a que nos pongamos 2 días, hermanos, para hacer la oración. Padre bendito, que se morada hasta en los cielos, santificado, glorificado sea el santo nombre, Señor. Gracias le damos, Señor Santo, por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí en tu presencia, Señor, en este sábado glorioso, Señor, que usted nos ha dado, Señor. En esta hermosa hora, Padre mi Santo, vamos a estudiar su palabra, Señor. Queremos pedirle, Padre mi Santo, que su Santo Espíritu nos muestre, Señor Santo, el camino de la salvación, Señor. Y también, Padre mi Santo, nos haga saber acerca de las acechanzas del enemigo, Señor, para que no caigamos, Señor Santo, en las trampas del enemigo, Señor. Le pedimos, Padre mi Santo, que su Santo Espíritu nos ilumine, nos llene de gozo, Señor, y que podamos entenderla y comprenderla, Señor. En nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, nosotros vemos que el mundo está feliz, ¿verdad? ¿Y por qué está feliz? Porque viene una celebración, ¿verdad? En estas fechas que comienza ¿desde cuándo? Desde el 30, el 31 y lo llegan a hacer hasta el 2, ¿verdad? De noviembre. Entonces vemos, hermanos, que la gente anda de compras, se va a comprar sus cosas, ¿verdad? Mandan a hacer el dichoso pan de muerto, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no conocemos pan de muerto? Porque venimos de una iglesia que celebra, ¿verdad? Esas tradiciones del mundo. Entonces, hoy en la mañana, hermanos, estábamos estudiando la lección y estábamos estudiando, ¿verdad? Una de las lecciones que decía el comentario de la hermana G. White, dice que muchos de las personas que se convierten no dejan las tradiciones que venían, que traían, ¿verdad? E incluso dentro de la iglesia penetran esas tradiciones. Y es verdad, hermanos, porque hoy en día hay mucha gente que se bautiza, ¿verdad? Se dice ser adventista del séptimo día, pero lamentablemente, hermanos, todavía siguen celebrando lo que viene siendo el Halloween, Navidad y todo eso. Entonces, no han crucificado al yo, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando hoy en la mañana en la lección. No hemos crucificado al yo. Pero en esta hermosa hora, hermanos, vamos a leer algunos puntos, ¿verdad? De los cuales se llama un alma viviente. ¿Qué es un alma viviente? Para que podamos entender acerca de dónde va el cuerpo y dónde va el espíritu. Pero para poder entender, dice aquí, Génesis 2:7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra.
¿De dónde formó Dios al hombre? Del polvo de la tierra. Y ahora sigue diciendo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanos, que Dios formó al hombre de la tierra. Pero la pregunta viene siendo, cuando Dios formó al hombre de la tierra, formó el muñeco, ¿ese hombre ya era un ser viviente? ¿Qué le faltaba? Le faltaba un elemento más, le faltaba el aliento de vida, ¿verdad? Y todos mis queridos hermanos comprendían esto. Por ejemplo, vamos a ver lo que viene siendo lo que David dijo en Salmo 103:14. Salmo 103:14. Dice, porque Él conoce nuestra condición. ¿Quién es el que conoce nuestra condición? Dios, ¿verdad? Dios conoce nuestra condición. Y dice, se acuerda de que somos ¿qué? De que somos polvo, ¿verdad? Nosotros somos polvo en sí. Ahora, Job 34:15. Vayamos a ver en Job 34:15. ¿Qué es lo que nos dice Job 34:15? Toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería ¿a dónde? Al polvo, dice, ¿verdad? Al polvo. Aquí estamos tocando un elemento que viene siendo acerca de ¿qué? El polvo, ¿verdad? Que Dios utilizó para formar ¿a quién? Al hombre, ¿verdad? Pero aquí vemos que todavía este elemento le falta otro elemento más. Pero vamos a seguir lo que viene siendo ahí mismo en Job 10:9. Vamos a ver en Job 10:9. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de devolver. Génesis 3:19. Vamos a ver qué es lo que dice Génesis 3:19. Y es una de las palabras, mis queridos hermanos, de lo que Dios dice, ¿verdad? Le dijo a Adán después de que pecó. Ahora vemos, hermanos, que Dios le dice a Adán algo muy importante. Vamos a ver Génesis 3:19, ¿verdad? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás, ¿verdad? Aquí vemos, hermanos, el primer elemento, el polvo, ¿verdad? Nosotros, hermanos, ustedes sabían, hermanos, que en cada respiro que nosotros hacemos, estamos glorificando a Dios. Exactamente lo que dice el hermano. Que todo lo que respire, alaba a Jehová. Pero cuando nosotros hacemos una respiración, alabamos el nombre de Dios. ¿Y por qué alabamos el nombre de Dios? Porque Él es el que nos da el aliento de vida, ¿verdad? Es el aliento de vida que nos da. Entonces, ya vimos acerca del polvo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver, hermanos, el siguiente elemento. ¿Cuál es el siguiente elemento? ¿Qué es lo que dice Génesis 2:7? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz
aliento de vida. El aliento de vida, ¿verdad? El aliento de vida, hermanos, más el polvo, ¿qué es lo que hace? Un ser viviente, ¿verdad? Ahora, vamos a ver lo que dice Ezequiel 37:5. Ezequiel 37:5. Miren algo muy curioso de lo que ve Ezequiel, ¿verdad? Dice que Ezequiel ve muchos huesos. En el 37:3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esos huesos, hermanos, ¿tenían vida o no tenían vida? No tenían vida, ¿verdad? No tenían vida esos huesos. Pero eran esqueletos, ¿verdad? Eran esqueletos que estaban ahí. Pero vemos, hermanos, que dice, me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oír palabra de Jehová. ¿Cómo estaban estos huesos? Secos, ¿verdad? Sin vida. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y dice, profeticé pues como me mandó, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron a cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Cuando dice aquí Ezequiel que los tendones se le vieron, la piel cubrió, ¿verdad? Pero esos huesos que ya tenían piel, que ya tenían tendones, ¿ya tenían vida? No tenían vida. ¿Por qué no tenían vida? En el 8 lo dice, pero no había en ellos espíritu, ¿verdad? No había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Y como aquí hay algo muy importante, porque dice, y sopla sobre estos, ¿qué? Estos muertos, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que aquí Dios le está diciendo a Ezequiel que mande llamar al Espíritu para que sople sobre estos muertos, y cuando el Espíritu venga, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, y vivirán, ¿verdad? Y vivirán. Y profeticé como me habló, me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Vemos, hermanos, que aquí Ezequiel también toma algo muy importante de lo que venimos estudiando acerca de lo que venimos estudiando acerca de lo que viene siendo Génesis, ¿verdad? En Génesis Dios forma al hombre. Aquí en Ezequiel vemos los huesos secos. En Génesis vemos que Dios sopla sobre el muñeco, ¿verdad?, que Dios formó. Aquí vemos que Ezequiel manda llamar al Espíritu para que les dé vida a estos, ¿verdad?, a estos huesos secos. De igual manera en Génesis, al llegar que Dios le dio el Espíritu, esto se convierte en un ser viviente, ¿verdad? Entonces, ahora,
Vayamos a Salmo 104:30. Dice, Salmo 104:30. Envías tu espíritu, dice. Son creados y renuevas la faz de la tierra, ¿verdad? Pero vamos a leer unos versículos antes para que podamos entender bien. En el 29 dice, escondes tu rostro, se turban, le quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Aquí vemos claramente lo que dice el salmista, ¿verdad? Vemos, le quitas el hálito. ¿Qué es el hálito? El aliento, ¿verdad? Le quitas el aliento y dejan de ser. ¿Y a dónde vuelven? Al polvo, ¿verdad? A la tierra nuevamente. Ahora, la pregunta viene siendo, hermanos, nosotros somos almas vivientes, ¿verdad? Yo tengo polvo y tengo el aliento de vida. Pero ¿qué es lo que sucede si Dios me quita el aliento de vida? ¿A dónde va el aliento de vida? ¿Y a dónde va el polvo? Vamos a ver, hermanos, porque aquí hay una confusión en las iglesias protestantes y mayormente en el catolicismo, porque dice que nosotros cuando morimos, claro, nuestro cuerpo, ellos le dicen el santo cuerpo, lo llevan y lo entierran, ¿verdad? Pero ya enterrado el cuerpo, como que sale una segunda persona de usted, ¿mande? El alma, ¿verdad? Que viene siendo el alma que sale de usted y que esa va ante Dios y Dios le va a decir, tú te portaste mal, te vas al infierno. O tú te portaste medio bien o medio mal, ¿a dónde lo mandan? Al purgatorio, ¿verdad? Y dice, no, pues tú con todo y zapatos te vienes al cielo, ¿verdad? Eso es lo que dicen, ¿verdad? Esas nominaciones. Pero vemos, mis queridos hermanos, lo que vamos a ver, lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a ver Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. Amén. Dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve ¿a dónde? A la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Verdad? Entonces, el polvo va a la tierra, ¿verdad? Porque Dios mismo lo dijo, polvo eres y al polvo volverás. Pero con respecto al espíritu, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el aliento de vida? ¿Nosotros podemos ver el aliento de vida? Exactamente, es como el aire, ¿verdad? Ahorita vemos que está soplando allá afuera, está haciendo vientecito, pero nada más veo, ¿qué es lo que veo? Que se mueven las hojas. Y cuando se mueven las hojas, y si yo salgo allá afuera, voy a sentir
como que algo me está pegando, ¿verdad? Y ese es el viento. Entonces, hermanos, así como nosotros no vemos el viento que pasa, de igual manera es el Espíritu. El Espíritu sale de nosotros. O sea, el aliento de vida sale de nosotros. Y ese es como el aire, ¿verdad? Que se esfuma en el aire. No sé si me hago entender. ¿Verdad? Entonces eso es lo que dice Salomón. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Verdad? Ahora, mis queridos hermanos, aquí viene algo muy interesante. Dice la hermana G. White, vamos a ver lo que dice la hermana G. White en Conflicto de los Siglos, capítulo 35, que el título es ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? Sí, ¿verdad? Pero vamos a ver conforme a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, la doctrina de la inmortalidad natural, tomada en un principio de la filosofía pagana e incorporada a la fe cristiana en los tiempos tenebrosos de la gran apostasía, ha suplantado la verdad tan claramente enseñada por la Santa Escritura, de que los muertos nada saben. Multitudes han llegado a creer que los espíritus de los muertos son los espíritus ministradores. Aquí hay un punto. Porque nosotros vemos, mis queridos hermanos, por ejemplo, vemos a los grandes hombres de la Biblia. Por ejemplo, díganme un nombre de la Biblia. David. ¿David está muerto? ¿Fue un gran hombre? Sí, ¿verdad? Ahora la pregunta viene siendo, ¿él está en el cielo intercediendo a favor de nosotros? No, porque ahorita lo vamos a ver. ¿Quién más? A ver, dígame, ¿quién más? María, la madre de Jesús. ¿Verdad? ¿Ella murió? Sí, murió. Ahora, ¿ella fue al cielo? ¿Está intercediendo por nosotros? No, ¿verdad? Y dice aquí que son espíritus ministradores enviados para hacer servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Y esto a pesar del testimonio de las Santas Escrituras respecto a la asistencia de los ángeles celestiales y a la relación que ellos tienen con la historia humana desde que antes hubiese muerto hombre alguno. Vemos, hermanos, que no sé si ustedes le han contado, ¿verdad? Pero yo en mi niñez, mi madre me decía que había una persona que había muerto, ¿verdad? Y que esta persona fue llevada al cielo. Y eso es lo que se oye hoy en día mucho, ¿verdad? De que mueren, que Dios los lleva al infierno, de que Dios los lleva a otro lugar y vienen con un mensaje, ¿verdad? Pero aquí vemos, hermanos, que mi madre me decía que había una persona que había muerto y que esa persona había ido al cielo y que al pasar, ¿verdad?, por los senderos de la otra vida, dice que iba viendo de lado a lado y que había muchas personas trabajando, ¿verdad? Pero esas personas estaban trabajando, pero no habían entrado a la vida eterna, ¿verdad? O a la salvación, digamos así. Sino de que ella iba pasando a esa persona, digamos, lo que me dijo mi madre, y que la persona reconoció a uno de sus familiares, a un cercano, y esa persona que murió va con ese y le pregunta, oye, ¿qué haces aquí?
y ya le dije, me da gusto verte y todo esto, ¿verdad? Porque ella sabía que ya había muerto, pero lo encontró en la otra vida. Y le dice, la otra persona dice, no, pues aquí yo estoy trabajando todos los días, dice, porque yo allá en la tierra, yo no busqué el tiempo para ir a buscar a Dios, dice. Yo no tuve tiempo para buscar a Dios. Y allá nuestros padres, dice, nuestros padres nos enseñaban que el día domingo tenemos que ir a la iglesia. Entonces, yo por eso estoy aquí trabajando todos los días, dice, porque eso fue mi labor en la tierra de trabajar y aquí también lo estoy haciendo. Entonces vemos, ¿verdad? Uno se queda sorprendido, dice, ¿cómo va a suceder estas cosas? ¿Verdad? Y ya cuando vino nuevamente a la vida la persona, ¿verdad? Porque revivió, esta persona trajo este mensaje, es decir, no, que vayan a la iglesia los domingos. Y esa es una enseñanza diabólica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver por medio de la palabra de Dios lo que dice acerca de los muertos, acerca del estado de los muertos, ¿verdad? Sigue diciendo aquí. Dice, y esto a pesar del testimonio de las Santas Escrituras respecto a la asistencia de los ángeles celestiales y la relación que ellos tienen a la historia humana desde antes que hubiese muerto hombre alguno. La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte, y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparado el camino para el espiritismo moderno. Si los muertos son admitidos a la presencia de Dios y de los santos ángeles, si son favorecidos con conocimiento que superan en mucho a los que poseían anteriormente, ¿por qué no habrían de volver a la tierra para iluminar e ilustrar a los vivos? Sí, como lo enseñan los teólogos populares, los espíritus de los muertos se ciernen en torno de sus amigos en la tierra. ¿Por qué no les sería permitido comunicarse con ellos para prevenirlos del mal o para consolarlos de sus penas? ¿Cómo podrán los que creen en el estado de consciente de los muertos rechazan los que les viene cual luz divina comunicada por espíritus glorificados? Representa un medio de comunicación considerado sagrado, del que Satanás se vale para cumplir sus propósitos. Los ángeles caídos que ejecutan sus órdenes se presentan como mensajeros del mundo de los espíritus, al mismo tiempo que el príncipe del mal asevera poner a los vivos en la comunicación con los muertos, ejerce también su influencia fascinadora sobre las mentes de aquellos. O sea, mis queridos hermanos, aquí claramente nos está diciendo, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios. Hay algo muy interesante, mis queridos hermanos, que Dios le dijo al pueblo de Israel. Le dijo que no debían consultar ¿a quién? A los muertos, ¿verdad? Que no debían consultar a los muertos. Ahora, vamos a ver, hermanos, cómo los muertos no saben nada. Porque aquí claramente la hermana Jehová está diciendo, ¿verdad?, de que los muertos, hermanos, vienen para ministrar, dice, en primer lugar. En segundo lugar, vienen para consolar. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido un ser querido? Hay historias, hermanos, que se cuentan, ¿verdad?, que se dicen que vieron a sus seres que ya estaban muertos, que los vieron, ¿verdad?, que venían y hablaban con él. ¿Cuántos de nosotros hemos oído eso? Y yo en mi pueblo, hermanos, había una persona, ¿verdad?, que había muerto su abuelito, que lo quería mucho.
joven, ¿verdad? Que lo quería mucho a su abuelito. Y ella estaba desconsolada, estaba haciendo, nosotros conocemos como los novenarios, ¿verdad? O también los rezos que se hacen, ¿verdad? Cuando muere una persona. Y ella estaba desconsolada, ¿verdad? Y estaba en los rezos. Y una de esas, la niña pasó, ¿verdad? Pasó por el cuarto donde estaba su abuelito, ¿verdad? Iba ahí, cabeceando, llorando, ¿verdad? Estaba muy triste y de repente se para así en la puerta de donde dormía su abuelito, ¿verdad? El cuarto de su abuelito, y queda mirando. Pero de repente ve, hermanos, que su abuelito está en la cama. Su abuelito está en la cama. Y ella, con la tristeza, ¿verdad?, se limpia los ojos y vuelve a ver nuevamente y ve que en realidad su abuelito está ahí en la cama. Y ella, en vez de ir con el abuelito, ¿qué es lo que hace la niña? Va feliz. Y como los familiares estaban en la cocina hablando, ¿verdad? Porque ya ve que cuando alguien muere, pues llega bastante familia. Uno mientras está vivo, pues ni la familia llega, ¿verdad? Pero ya cuando muere uno, la familia llega. Entonces había mucho familiar. Es, por ejemplo, hoy en día con los artistas, ¿verdad? Y dicen, no, que cuando murió Juan Gabriel, digamos así, que Juan Gabriel supuestamente tuvo unos 2 o 3 hijos nada más. Pero cuando él murió, ¿cuántos hijos no le aparecieron? ¿Verdad? Entonces, de igual manera es con la familia. Entonces, hermanos, vemos que la familia estaba hablando en la cocina. Estaban ahí diciendo, no, pues que de su abuelito, estaban contando historias de jóvenes, así, lo que hacían, ¿verdad? Y la niña llegó corriendo a la cocina y le dice, tíos, dice, miren, mi abuelito está vivo mi abuelito. Pero el abuelito ya había sido enterrado, ya estaba enterrado, ¿verdad? Y todos se espantan, la quedan mirando, dice, pero ¿cómo? Si ya llevamos a enterrar a tu abuelito. Dice, no, vengan a ver, y van a ver nuevamente al cuarto, ¿verdad? Y no había nadie. Entonces, hermanos, estos son los engaños satánicos que el enemigo pone, ¿verdad? Hoy en día también hay aplicaciones, y eso debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ya están sacando aplicaciones para que nosotros nos comuniquemos con nuestros seres queridos. Incluso en las noticias, ¿verdad?, salió acerca de un aparato que tú le llevas la foto a la persona para que esa persona la ponga, ¿verdad? Pero si usted llegó a oír la voz de su abuelito o de su familiar querido, usted, por medio de eso, usted va a estar comunicándose con su ser querido que ha fallecido, ¿verdad? Le van a poner la foto nada más y ya sale la voz, clarita como era antes, ¿verdad? Entonces, ese es el peligro del enemigo que está haciendo hoy en día. Pero vamos a ver, hermanos, qué es lo que nos dice Eclesiastés 9, 5 y 6. Eclesiastés 9, 5 y 6. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, dice de esta manera: porque los que viven saben que han de morir. ¿Nosotros sabemos que vamos a morir? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que vamos a morir? Porque estamos vivos, ¿verdad? Dice, pero los muertos
nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta ¿en dónde? En el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo de ¿dónde? Del sol, ¿verdad? Entonces vemos, mis queridos hermanos, que los muertos nada saben. Los muertos no tienen pensamientos, no tienen conciencia, ¿verdad? Ahora la pregunta viene siendo, ¿nuestra alma dónde va? ¿Nuestra alma dónde va? ¿A dónde va nuestra alma? Recordemos bien, hermanos, que nosotros somos un alma viviente. Nosotros somos un alma viviente mientras tengamos ¿qué? Mientras tengamos, nosotros somos formados de polvo. Y mientras tengamos ¿qué? El soplo de vida. Nosotros somos un alma viviente. No es de que después de muertos se nos sale un alma y esta alma se va al cielo. No. Sino el alma viviente que somos nosotros. Nosotros cuando se nos quita el aliento de vida, ya no somos un alma viviente. Dejamos de ser un alma viviente. Tengamos esto en cuenta, ¿verdad? Ahora, vayamos a ver qué es lo que dice Salmo 146, 4. Dice, pues sale su aliento y vuelve ¿a dónde? A la tierra, ¿verdad? 146, 4. Amén. Dice de esta manera. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen ¿qué? Sus pensamientos. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, hemos oído decir, por ejemplo, con un cantante famoso, con cantantes famosos, ¿verdad?, que cantan en el mundo? Por ejemplo, ¿a quién tenemos? Apenas, pues, un reconocido famoso de México, ¿cuál es? Los que ya han muerto. Usted escucha mucho Peso Pluma, ya le salió. Por ejemplo, Pedro Infante, Vicente Fernández, son reconocidos, ¿verdad? Porque es de la niñez, ¿verdad? Sí. Juan Gabriel, Selena, ¿verdad? Esos cantantes ya murieron, ¿verdad? Todos estos hermanos han muerto. Pero cuando dan la noticia de que estos hombres murieron, ¿verdad? De que cuando ellos murieron dieron la noticia de fulano de tal murió, cantante famoso de México, cantante famoso de X país. ¿Qué es lo que dice la gente? Que ya están cantándole a Dios, ¿verdad? Están en el cielo cantándole a Dios, ¿verdad? ¿Cómo va
a Dios a escuchar unas rancheras. O escuchar eso, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Al Noa Noa. Al Noa Noa, ¿verdad? ¿Cómo es posible eso? Exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto? De que la gente dice, oh, ya están cantándole a Dios. Con su voz le están glorificando a Dios. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a ver. Salmo 115, 17. Salmos 115, 17. Amén. Dice, no alabarán los muertos a Jab, o sea, a Jehová. Es otra definición, ¿verdad? Ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros, los que estamos vivos, bendeciremos a Jehová, a Jab, desde ahora y para siempre. Aleluya, ¿verdad? Entonces dice que los muertos, ¿verdad? No alabarán los muertos a Jab, ni cuanto descienden al silencio. O sea que ya cuando una persona va ¿a dónde? A la sepultura, ya ahí termina todo para esa persona, ¿verdad? Ya no tiene más memoria. Imagínense si tuvieran memoria los muertos. ¿Sí, hermana Berenice? Yo sé que ahorita el comentario que voy a dar se sale un poquito del tema, ¿verdad? Pero ahí es donde yo me confundo. O sea que, entonces, por ejemplo, el día que, bueno, entonces ya tú, si yo te digo, mira a ti, ya no voy a decir, ah, eres mi esposo. O sea que los pensamientos ya, mis hijos ya no. Bueno, ese que se sale de contexto, ¿verdad? Pero no, se sale del tema, pero ese me pregunto ese tema porque yo entiendo, y sí, la palabra no miente, ¿verdad? Está bien. No es que quiera contradecirlo, pero la palabra de Dios, pero o sea que entonces cuando ya uno muera ya, no, si tú tienes un esposo ya. Es que, miren, estamos viendo, ¿verdad? Esto es un sueño, en primer lugar. ¿Qué es lo que uno hace en el sueño? Cuando uno tiene sueño se duerme, ¿verdad? Es un dormir, ¿verdad? Va uno y duerme, ¿verdad? Pero tú estando acostado, acostada, uno duerme. La pregunta viene siendo, ¿tienes abiertos los ojos para ver si estás dormido? No, ¿verdad? Entonces, esto viene siendo igual. Es como que todo nuestro cuerpo es un descanso, pero como dijo la hermana en la mañana, el hermano Oliver, es un sueño profundo, ¿verdad? Que tú no te acuerdas de nada, que tú no sabes de nada. Es un sueño profundo, pero cuando tú te levantas, ¿qué es lo que haces? Reconoces, ¿verdad? Sabes quién es tu esposa, quién es tus hijos. Esto es igual, ¿verdad? Ahora, dice la pregunta, ¿Dios permite que el pueblo consulte a los muertos? Vamos a ver Deuteronomio 18:9. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones. ¿Qué es lo que es abominación? Dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Mande? No, Deuteronomio 18:9. Dice,
en el 10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agocero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a quién, a los muertos, ¿verdad? Ni quien consulte a los muertos. Ahora, hermanos, yo sé que este es un tema muy extenso, muy largo, ¿verdad? Pero aquí es donde vienen muchas preguntas y dicen, bueno, pues, hubieron hombres, por ejemplo, Cristo Jesús puso una historia acerca de Abraham y el rico y Lázaro, ¿verdad? El rico y Lázaro. Tenemos la historia de Samuel, ¿verdad? Con la pitonisa de Endor. Vemos, hermanos, que Jesús plantó una historia, ¿verdad? Por ejemplo, la de rico y Lázaro. Y decimos, bueno, pues entonces cuando vemos ahí, ¿verdad? En esa historia que plantó Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que estaba enseñando Jesús acerca de historia? Porque dice que había un hombre rico y estaba Lázaro, ¿verdad? Pobre. Pero este pobre murió y fue llevado al cielo, dice, y allá estaba en el seno de Abraham, dice, ¿verdad? En el seno de Abraham. Pero ahora, hermanos, muere el rico y ¿a dónde es llevado? Al infierno, ¿verdad? ¿Y qué le dice el rico a Abraham? Manda a Lázaro que venga y que me dé, ¿qué? Agua, ¿verdad? Que me dé agua para que yo beba. Porque en el lugar, vemos, ¿verdad? Lo que puso Jesús, que en el lugar donde estaba ¿qué? Caliente, ¿verdad? Estaba ardiendo. Pero vemos, mis queridos hermanos, que Abraham le dice, no, tú ya tuviste tu parte allá en la tierra. Y Abraham ahora está gozando de esta vida. Entonces, ¿qué es lo que le dice el rico a Abraham? Entonces, manda a Lázaro para que le diga a mis hermanos acerca de esto, ¿verdad? Y no vengan a parar al mismo lugar. Y ahí es donde Abraham le dice, ahí tienen a los profetas, que a ellos le oigan, ¿verdad? Exactamente, porque dice, si se levantara uno de los muertos, no le van a creer. Ok. Y hay algo muy escondido, hermanos, que podemos darnos cuenta. Eso es, en primer lugar, eso es una parábola. Una parábola que Cristo Jesús plantó sobre él mismo, pero también plantó sobre Lázaro, porque incluso, qué curioso es de que Dios le puso el nombre Lázaro. ¿Qué fue lo que sucedió con Lázaro? Murió y Cristo Jesús lo resucitó. Pero vamos a ver, hermanos, para ir avanzando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron Porque esto también era como unas palabras de reprensión a los dirigentes, a los fariseos, a los saduceos, a todos ellos, ¿verdad? Era una reprensión. Pero vamos a ver, mis queridos hermanos, cómo estos querían hacer algo con Lázaro. Vemos que Jesús planta esta historia y Lázaro es resucitado por medio de Jesús. Pero Lázaro no viene y cuenta, oh, yo vi los ángeles allá en el cielo, yo vi a Abraham. No, él no viene y cuenta eso, ¿verdad? Lo que sí vemos, hermanos, que Lázaro resucitó, porque es una prueba de que Lázaro haya resucitado por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Y vamos a ver en San Juan 12, 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí
y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también ¿a quién? A Lázaro, ¿verdad? A Lázaro. Ahora, mis queridos hermanos, la pregunta viene siendo, ¿Abraham está en el cielo? Vamos a ver, hermanos, en Hebreos 11 en adelante. Sí, por favor. Hebreos 11:11. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. ¿Aquí de quién está hablando? De uno, y ese ya casi muerto. ¿De quién está hablando ahí? De Abraham. Es de Abraham. Dice, uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, aquí viene algo muy interesante en el 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Lo prometido, dice. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, ¿Abraham está en el cielo? Entonces, vamos a la historia de Jesús y Jesús nos muestra que Jesús está en el cielo, como muchos hoy en día dicen. Esto es una parábola, hermanos. No es una historia que sucedió realmente. Es una parábola para ilustrar algo a los dirigentes de la iglesia de aquel tiempo, mayormente a los dirigentes, los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Todos ellos. Entonces, hermanos, claramente aquí Pablo nos está diciendo, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ellos todavía no reciben lo que Dios les prometió, la vida eterna. Recordemos bien, hermanos, que antes del pecado Dios nos había hecho con teniendo la inmortalidad. O sea, nosotros, cuando muchas personas dicen, nosotros somos inmortales porque morimos y nos vamos a la otra vida. No, nosotros éramos inmortales. ¿Por qué éramos inmortales? Porque Dios nos creó con el propósito para vivir eternamente. ¿Pero qué fue lo que vino? El pecado, y trajo consigo ¿qué? La muerte. Entonces, eso de inmortal, ¿a qué pasó? A mortal. Nosotros somos mortales. Pero cuando Cristo, por eso es de que Cristo Jesús vino, murió por nosotros, para ofrecernos ¿qué? La vida eterna, ¿verdad? Que ahí tenemos otra enseñanza de la que creen de que cuando el ladrón en la cruz murió en la cruz, fue llevado ¿a dónde? Al cielo. Y yo creo, hermanos, que sí fue llevado al cielo. Pero no de la forma de la que piensan la demás gente.
¿Sabe cómo yo creo que sí fue llevado al cielo? Con las personas que resucitaron cuando Cristo Jesús resucitó. Porque dice que esas personas fueron y dieron testimonio en el templo, ¿verdad? Pero yo creo que el ladrón de la cruz fue llevado al cielo. ¿Pero por medio de qué? De las primicias, ¿verdad? Cuando Jesús resucitó, resucitaron con él ciertas personas que estas fueron y dieron testimonio, ¿verdad? Entonces, ahora, ya para terminar, hermanos, hemos recordado esto, hermanos, que los muertos nada saben. Los muertos no tienen más memoria. Los muertos ya no saben nada. Entonces, si usted llega a ver a una persona que ya ha fallecido, que ya está descansando, y que usted le estimaba mucho cariño, le tenía mucho cariño, ya sea su papá, ya sea su mamá, un ser querido, y esa persona que usted ya sabe que ya está descansando, se le aparece a usted, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muchos dicen, patitas, ¿para qué te quiero? Por eso, exactamente. Exactamente, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero no caigamos en las trampas del enemigo, ¿verdad? Porque sabemos bien, hermanos, que hubo una historia, hermanos, que el hermano Valemán nos contó, no sé si el hermano Jorge se acuerda. La hermana Cruzita, mayormente. Dice que el hermano Valemán siempre salía a las 3 de la mañana, 4 de la mañana a recoger botes, a recoger como cosas así seminuevas, ¿verdad? Aquí en Beverly Hills, donde son de los ricos. Pero vemos, hermanos, que ellos estaban pasando por un momento difícil, hermanos, acerca de la salud del hermano, ¿verdad? Que es lo que él tenía. Y vemos, hermanos, que niños dejen de jugar, por favor. Y vemos, hermanos, que ¿cómo se llama? Que la hermana el hermano alemán le dijo a la hermana Cruzita, ya me voy a recoger yo unas cosas, ¿verdad? Eran las 3, 4 de la mañana. Y entonces le dijo el hermano alemán a la hermana Cruzita, le dijo, ¿quieres ir tú conmigo? Y la hermana Cruzita dijo, no, dice, me duelen mucho mis pies, ¿verdad? No, hoy no podré. Entonces el hermano alemán salió y se fue. Pero en ese instante como que la hermana Cruzita le entró algo de aburrimiento, ¿verdad? Es decir, ¿cómo voy a dejar a mi esposo solo, que se vaya solo? Entonces ella se paró, prendió la luz y pensando que todavía andaba por acá el hermano Valemar, ¿verdad? Y prendió la luz de su cuarto, pero abrió la puerta y cuando abrió la puerta, hermanos, aquí bajando en el segundo escalón de aquí de la escalera, ahí supuestamente estaba el hermano Valemar, ahí sentado. Y la hermana Cruzita le dice, ¿qué haces aquí? ¿No que ya te habías ido? Dice, ya vete, porque ya es tarde, nada más, pero no prendió ni la luz. Y el hermano, como que el hermano Valemar estaba ahí sentado, ¿verdad? Pero el hermano Valemar ya andaba trabajando. Entonces, pues ella se volvió a dormir y ya hasta cuando se vieron nuevamente, en ese mismo día se vieron, ya le dijo, pues, ¿a qué horas te fuiste? ¿Por qué te fuiste tarde y todo eso? No, dice, yo me fui, cuando yo te dije que ya me iba, yo me fui, dice. Dice, no, pero si yo te vi ahí que estabas ahí sentado, ¿cómo que ya te habías ido? No, dice, yo me fui, dice, yo ya andaba trabajando, recogiendo cosas. Entonces vemos, hermanos, que esos son espíritus de demonios, ¿verdad? Espíritus del enemigo. Esas son historias que yo les cuento, hermanos, no para darles miedo, sino les cuento como un ejemplo para que vean cómo el enemigo trabaja, ¿verdad? Para que vean cómo el enemigo trabaja. Y ya para terminar, hermanos, dice la hermana G. White,
Dice, Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engaitar al mundo. El crecimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén. De seguro no moriréis. En el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Dice, todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, serán envueltos en ese engaño. Los hombres se están dejando adormecer de una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Dios, el Señor, dice, también pondré el juicio por cordel y la justicia por plomada, y la granizada barrerá el refugio de mentiras, y las aguas arrebatarán vuestro escondrijo. Asimismo vuestro pacto con la muerte será anulado, y nuestro convenio con el infierno no quedará en pie. Cuando pasare el azote, cual torrente, vosotros seréis hollados de este invasor, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese es el mensaje de hoy, ¿verdad? También hay otro tema acerca de quién realmente era Samuel, al que trajo esta hechicera, la hechicera de Endor, la pitonisa. ¿Era realmente Samuel? ¿Era realmente Samuel le habló a Saúl? Ese es otro tema, ¿verdad? Así que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a poner rodillas para hacer la oración. Padre bendito, que su morada está en los cielos, santificado, glorificado sea su santo nombre, Señor. Gracias le damos, Señor Santo, por el estudio de su palabra, Señor. Le pedimos, Padre mi Santo, más sabiduría, más entendimiento para poder, Señor Santo, discernir, Señor Santo, lo que usted quiere, Señor, y lo que nosotros como tus hijos quiere que nosotros hagamos, Señor. Pero también, Padre mi Santo, para discernir, Señor Santo, lo que el enemigo está haciendo, Señor, para que no caigamos en las trampas del enemigo, Señor. Ayúdanos, pues, Padre mi Santo. Tu palabra es eficaz, Padre mi Santo. Tu palabra es una guía a nuestras vidas, Padre mi Santo. Pero si nosotros no la estudiamos, fácilmente nosotros vamos a ser engañados, Señor. Ayúdanos, Señor Santo. Le pedimos por cada niño, por cada joven, por cada uno de nosotros los adultos, Padre mi Santo. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén.